Sistemas asonométricos. Asonometría significa medir a lo largo de ejes. Es un sistema de representación gráfica que consiste en dibujar los cuerpos geométricos mediante proyecciones cilíndricas paralelas a los tres ejes ortogonales X y Z. Dentro de los sistemas asonométricos y dependiendo de los ángulos que existan entre los ejes, se generan las siguientes perspectivas. Perspectiva caballera. El ángulo formado entre el eje X y el eje Z forma siempre un ángulo recto de 90 grados, siendo un plano frontal en verdadera magnitud, mientras que el ángulo del eje Y varía respecto a los otros dos. Este eje es el que da profundidad o perspectiva. Y sabiendo que la perspectiva lo que hace es comprimir las dimensiones, tendremos que en la perspectiva caballera al único eje que se le aplica la reducción es al eje Y. Si ahora el ángulo recto lo forman los ejes X e Y, obtendremos la perspectiva militar, en donde el eje Z puede tomar cualquier ángulo, y a este eje se le aplicaría la reducción. Si hacemos que los ángulos formados entre los tres ejes sean iguales, obtendremos la perspectiva isométrica, cuyos ángulos serían iguales a 120 grados, que es 1/3 de 360 grados. Al ser los tres ángulos iguales, la reducción a los tres ejes es igual a 0,816, o bien se puede utilizar la reducción de 0,8. Isométrico proviene del griego y significa igual medida. Si dibujamos un cubo o hexaedro regular en esta perspectiva isométrica, observamos cómo los vértices opuestos coinciden en el origen de coordenadas y también están alineados con los ejes. El contorno exterior formaría un hexágono regular. Cuando los ángulos formados entre los ejes, dos son iguales y el otro diferente, se forma la perspectiva dimétrica. En este caso, a los ejes se le aplican dos reducciones distintas, relacionadas con los ángulos. Y por último, cuando los ángulos formados entre los tres ejes son los tres distintos, obtendremos la perspectiva trimétrica. En esta perspectiva existirán, por tanto, tres reducciones a los ejes distintas, correspondientes a sus respectivos ángulos. En los sistemas asonométricos se emplean las proyecciones cilíndricas oblicuas en las perspectivas caballera y militar, y se utilizan las proyecciones cilíndricas ortogonales en las perspectivas isométrica, dimétrica y trimétrica.